Capítulo 472. Todopoderoso y omnisciente. Descomposición de la materia. Rorschach II recordaba claramente que una vez vio al Dr. Manhattan en la televisión convirtiendo un tanque en polvo. En ese momento, los militares promovían fuertemente al ser humano que se convirtió en Dios por accidente. Decir frases como: Dios existe y es americano. Pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. No había un suave brillo azul, ni calvicie, y la persona vestía ropa. Esto era totalmente inconsistente con la imagen externa del Dr. Manhattan. Lo siento, te has equivocado de persona. Luke negó con la cabeza. No soy un exhibicionista al que le guste exponerse. Después de recopilar suficiente información, comenzó a buscar a Ozymandias. Cuando Rorschach II entró en la cárcel de la comisaría, rescató a Marionette y Mime, y luego se dirigió a la base secreta en las alcantarillas. Luke lo vio todo y los siguió hasta aquí. Después de que el Dr. Manhattan dejó el universo Watchman, la única persona en el mundo que merecía verlo en persona era probablemente Adrian Bate. Si a Luke se le pidiera que eligiera un ayudante adecuado para encargarse del hombre azul, que todavía estaba desnudo, en Marte, Ozymandias era sin duda el candidato más adecuado. Conocía demasiado bien al Dr. Manhattan e incluso encontró algo que explotar en un dios. Que no tenía ninguna debilidad en absoluto. Cada vez más humanidad desapareciendo, cada vez más sentimientos indiferentes. Adrian fue el primero en darse cuenta de esto, además de The Comedian. El Dr. Manhattan vio una vez cómo The Comedian disparaba a una mujer embarazada. Podría haberlo detenido, pero no lo hizo. El presidente Nixon le pidió que participara en la guerra. Podría haberse negado, pero no lo hizo. Como el Dr. Manhattan podía prever el futuro, el tiempo no influía en él. Su mente podía aparecer en el pasado y en el futuro al mismo tiempo, como si caminara libremente en una habitación vacía. Por lo tanto, en opinión del Dr. Manhattan, todo lo que sucedió fue una trayectoria predeterminada. Él simplemente observó pero no tomó la iniciativa de intervenir. Ozymandias aprovechó esto y completó su plan. Incluso si el Dr. Manhattan lo supiera todo, al final, su mente absolutamente tranquila y racional le dijo que Adrian tenía razón. Por lo tanto, optó por matar a Rorschach, lo que podría provocar el estallido de una guerra y un aumento en el número de variables. Pero perdonó a Ozymandias, quien masacró a la gente y asumió la culpa. Porque en la mente del Dr. Manhattan, la ira, el odio y el rencor de los seres humanos no tenían ningún efecto sobre él mismo. Solo pensó que la Tierra era demasiado complicada y quería irse, que era exactamente lo que Adrian esperaba. ¿Quién eres? Ozymandias parecía un poco sombrío. Luke demostró una habilidad inusual y aterradora. Al igual que Rorschach II, le recordó al Dr. Manhattan. Eres la persona más inteligente del mundo, ¿no lo adivinas? Lucas sonrió. Usó la transmisión espacial para aparecer repentinamente y luego descomponer el destornillador atacante. Al mostrar la habilidad primero, Ozymandias se sorprendió. En este mundo, a excepción del Dr. Manhattan, no existía una sensación real de personas con superpoderes. Los primeros héroes disfrazados estaban compuestos por un grupo de policías con un fuerte sentido de la justicia. Descubrieron que la ley por sí sola no podía dar a esos criminales el castigo que merecían, y la otra parte aún podía salirse con la suya contratando abogados u otros medios. Entonces, después del trabajo, los policías usaban máscaras y ropa extraña para castigar a los propios villanos. Con la publicación y exposición en los periódicos, estos héroes disfrazados despertaron el interés de la gente. A la gente le gustaba hablar de sus acciones y disfraces, y el departamento de policía y el gobierno les dieron premios y estímulos. En esa época, cuando la ley y el orden eran caóticos y débiles, la aparición de héroes disfrazados era algo que todos estaban felices de ver. Más tarde, estas personas formaron un grupo llamado Minutemen, entre cuyos miembros se encontraban Capitán Metrópolis, el primer búho nocturno, el comediante, el primer espectro de seda, la silueta, billete de $1, etc. Sin embargo, su destino posterior no fue tan bueno. Algunos fueron enviados a residencias de ancianos a causa del alcoholismo. Algunos fueron fusilados por grupos conservadores homofóbicos. Algunos se convirtieron en agentes del gobierno y realizaron trabajos sucios. Algunos se jubilaron y abrieron un taller de reparación de automóviles.
Por supuesto, el más desafortunado fue Doyarville, cuya capa quedó atrapada en una puerta giratoria, baleada por un ladrón, en un atraco a un banco. Una vez preguntó a los héroes disfrazados, en una acalorada discusión, si los uniformes deberían tener capas o no y si las capas afectarían o no la lucha. Más tarde, después de que los Minutemen se disolvieran, apareció una nueva generación de figuras una tras otra, incluidos el Dr. Manhattan, Rorschach, Ozymandias, la segunda generación de Nite Owl y la segunda generación de Silk Spectre. Esta fue la historia evolutiva de los héroes disfrazados del universo Watchmen. A excepción del Hombre Azul, eran esencialmente una pandilla de justicieros sin superpoderes. Los oponentes a los que se enfrentaban eran solo líderes de pandillas, gánsteres despiadados y asesinos. A diferencia de los superhéroes del siguiente estudio, que podían volar y hacer cualquier cosa. No soy un profeta. ¿Cómo podría adivinarlo? Adrián seguía sonriendo en la superficie, pero su cerebro giraba a gran velocidad, haciendo todo tipo de conjeturas. La gente inteligente siempre piensa demasiado. Cuanto más no obtuvieran una respuesta, más pensarían en ello. Bueno, ¿quién soy y de dónde vengo? No son preguntas realmente importantes. Luke extendió la mano y mostró un gesto amistoso. La pareja criminal, Marionette y Mime, dio un paso atrás. Sintieron una aura peligrosa similar a la del Dr. Manhattan en el cuerpo de este hombre. De todos modos, esta era una existencia que no debería ser provocada. Lo importante es que puedo ayudarle y brindarle información sobre el Dr. Manhattan. Luke habló con una sonrisa. Esto hizo que la pupila de Ozymandias se estrechara. Obtuvo información útil de allí. ¿Has visto a John? Adrián preguntó tentativamente. Sí. Luke respondió con sinceridad. ¿Dónde está? Entonces preguntó Ozymandias. Marte. Marte en otro universo. Luke dijo casualmente, en tono amable. Francamente, tengo una venganza personal contra el Dr. Manhattan. Me dio un billete de ida para unas vacaciones, un regalo que necesitó devolver. Las comisuras de la boca de Adrián se torcieron. Este hombre suena como un enemigo. Ser opositor del Dr. Manhattan, y seguir vivo, era una demostración de fuerza. Al menos hasta donde Ozymandias pudo ver, aquellos tipos que intentaron atacar y resistir cuando luchaban contra el Dr. Manhattan terminaron con un solo destino. Es decir, carne y sangre estallaron repentinamente en charcos de salsa de tomate pegajosa. Adrián estaba preparado para eso antes de conspirar contra la otra parte. Pero el Dr. Manhattan aceptó su punto de vista y, en lugar de matarlo, decidió dejarlo vivir. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ozymandias era muy bueno controlando sus pensamientos y su agitación emocional. Entendió la forma de tratar con personas tan fuertes. Una palabra, honestidad. La razón por la que podía establecer en secreto un plan paso a paso sin alertar al Dr. Manhattan, es porque, en una conversación normal o en una pregunta, nunca mintió. El Dr. Manhattan siempre podía notar los latidos anormales del corazón de Ozymandias, cambios sutiles en su expresión o leer sus pensamientos, aunque la otra parte nunca había hecho eso. Pero Adrián tuvo que tenerlo en cuenta. Cada vez que se enfrentaba al Dr. Manhattan, utilizaba su honestidad y elocuencia e incluso se hipnotizaba para que la otra parte no se diera cuenta. Quiero dejar este universo. Luke miró a Ozymandias, el autoproclamado hombre más inteligente del mundo. Su corazón estaba tranquilo, su respiración era suave y tenía una expresión cuidadosa en su rostro, pero era solo un disfraz. En la cabeza de la otra parte, debe estar planeando algo más. Dejar el universo. Adrián vaciló. Sí, ¿no es esta aeronave Nite Owl modificada la herramienta que preparaste para localizar al Dr. Manhattan? Silbido. Luke levantó la mano y quitó el trapo para el polvo, creando una nube de polvo asfixiante que hizo que todos los demás se cubrieran la cara y tosieran. ¿Dije algo malo? Ozymandias negó con la cabeza. De hecho, estaba bien preparado para encontrar al dios del universo Watchmen. Pero, ¿cómo lo supo este tipo? Por un tiempo, los pensamientos de Adrián fueron confusos y estuvo pensando demasiado. Pero antes de irnos todavía tenemos tiempo para hablar. Luke, que tomó la iniciativa, chasqueó suavemente los dedos.
Marionette y Mime, dentro de la base, así como Rorschach II, fueron instantáneamente teletransportados afuera. En el espacio desordenado, solo quedaron él y Ozymandias. ¿Hablar acerca de qué? Adrián contuvo la respiración y se obligó a calmarse. Empecemos por tu cáncer inexistente. Luke arrojó la primera ficha sobre la mesa. ¿Sabes sobre eso? La expresión de Ozymandias finalmente cambió. Una vez más se sintió como si estuviera frente al Dr. Manhattan. Todopoderoso y omnisciente. No hay ningún secreto. ¿Podría la partida de un dios conducir a la aparición de otro dios? Capítulo 473. Señor Bate, tengo un plan. Hay un tumor maligno creciendo en el lóbulo frontal. Esa es una mentira que le dijiste a ese joven con la máscara de Rorschach, ¿no? El candelabro sobre la cabeza de Luke temblaba constantemente debido a las corrientes de aire causadas por la transmisión espacial, iluminando su rostro medio brillante y medio oscuro. Debido a la desigualdad de poder e información entre las dos partes, Luke captó firmemente el ritmo de la conversación e hizo que Ozymandias cayera en una posición pasiva. De hecho, le mentía a Reggie. Es un niño pobre y solo ve lo que quiere ver. Adrián no tenía ninguna carga psicológica ni culpa. Yo creé la masacre de Nueva York, que mató a sus padres y lo envió a un asilo de ancianos por trastornos mentales, alucinaciones y delirios. Soy la persona que más debería odiar. Luke arqueó las cejas. Conocía la verdadera identidad de Rorschach II. Reggie Elon, hijo de un psicólogo. Una vez, su padre le hizo a Rorschach una prueba de manchas de tinta. Se trataba de una famosa prueba de personalidad proyectiva, que utilizaba imágenes abstractas para reflejar el subconsciente del sujeto. Los médicos esperaban curar a este criminal, que tenía tendencias violentas severas al sondear el corazón de la otra parte. Pero fracasó, no solo no logró romper las defensas psicológicas de Rorschach, sino que fue aplastado por las hermosas ilusiones de la otra parte. Él no debería usar esa máscara. Puede que solo haya un Rorschach en el mundo y no es realista querer ser el segundo. Luke lo dijo rotundamente. Sabía sobre el pasado de Rorschach. Su verdadero nombre era Walter Kovacs, hijo de una prostituta que sufrió todo tipo de bullying e insultos desde pequeño. Kovacs no empezó como un matón inquebrantable en defensa de la justicia. Su historia comenzó con un caso de secuestro cuando acababa de convertirse en un héroe disfrazado, apodado Rorschach. Dio la casualidad de que una niña de 6 años llamada Blair Roche desapareció y Rorschach fue responsable de rastrear su paradero. Siempre había sido el más radical y violento del grupo de vigilantes. Nunca mostró misericordia con los criminales, e incluso Nite Owl, que formó un equipo con él, apenas pudo soportarlo. Pero en aquella época Rorschach aún era joven. Lo máximo que pudo hacer fue romperse algunos huesos y enviar a esos tipos a la cárcel. Esa noche oscura, irrumpió en la casa del secuestrador después de encontrar algunas pistas. Pero no encontró a la niña, solo un montón de ropa quemada y manchas de sangre en un banco. Había 2 perros grandes en el patio y se peleaban por el hueso de la pierna de un niño. Rorschach pudo ver claramente que de él colgaba un zapato rojo. Adivinó lo que había pasado y mató a los 2 perros enojado. Luego arrojó los cadáveres en la casa del culpable y esperó a que regresara. Media hora más tarde, Rorschach utilizó el cuchillo de carnicero que estaba en el banco para cortar la cabeza del bastardo en varios pedazos. Según las reglas de los héroes disfrazados, no se le permitía hacer eso. El tipo debería haber sido arrestado y enviado a la cárcel a la espera de juicio. Este fue el proceso adecuado. Pero Rorschach no hizo eso. La tragedia que tenía ante él le hizo comprender el mundo y el lado oscuro de la naturaleza humana. Los hombres comunes y corrientes merecen castigo, pero las bestias merecen morir. Desde entonces, Walter Kovacs había muerto, dejando a Rorschach, quien nunca haría concesiones ni mostraría piedad. Rorschach. Será difícil encontrar a alguien como él en el futuro. Ozymandias estaba un poco entristecido. Apreciaba a las personas que podían defender su propio terreno. En la nueva generación de grupos de vigilantes, Adrián prestó más atención a The Comedian y Rorschach. Nite Owl y Silk Spectre eran demasiado débiles. La gente como ellos no podía cambiar nada, solo se dejaban llevar por la marea. Reggie es un persona frágil.
Lo que más quiere ver es que siento remordimiento por mis errores. Adrián comenzó a acostumbrarse a la presencia omnisciente de Luke y la conversación fue entrando gradualmente en una atmósfera inusualmente armoniosa. Entonces, después de que me encontró, le dije que tenía cáncer y mostré desesperación, abatimiento y arrepentimiento delante de él. Esto es mucho mejor que recibir un disparo del villano de la historia, que es mucho más doloroso. La venganza tiene mucho que ver con la retroalimentación psicológica. Si el enemigo es fácilmente eliminado, no habrá placer. Un hombre de negocios exitoso que alguna vez estuvo en lo más alto del mundo, un famoso héroe disfrazado, ahora está siendo acusado por miles de personas, maldecido por innumerables otras, y está muy enfermo y moribundo, viviendo en arrepentimiento y dolor todo el tiempo. Este es el guión que Reggie quiere ver. Como anhela emociones tan fuertes, lo satisfaceré. Luke aplaudió con una sonrisa en su rostro. Tenía que dárselo. Las habilidades interpretativas de Ozymandias son realmente magníficas y se merecía un Oscar. Nada mal para un hombre que engañó a un dios. La gente debería saber que no se trata solo de Rorschach II, Reggie Elon, Marionette y Mime. Incluso el gobierno que emitió el aviso de búsqueda pensó que Adrian Bate realmente iba a morir. Si su supervisión no podía ver a través del cráneo de Ozymandias, tal vez Luke se dejaría engañar por él. Reggie es una de tus piezas de ajedrez. ¿Qué pasa con Marionette y Mime? Luke se inclinó y tocó al lince rojo. Sintió una energía familiar. Era el aura del Dr. Manhattan. Esta mascota era muy extraña. Aparecieron una vez en el pasado de John y pueden recordarle quién es realmente. Ozymandias estaba sentado frente a la consola 1 hora y media antes de que los dos países lanzaran sus bombas nucleares. Necesitaba poner en marcha la aeronave Night Owl, abandonar este lugar y buscar al Dr. Manhattan. Entonces, ¿por qué no traes Silk Spectre II, Laurie? Luke continuó tocando al lince rojo llamado Bubastis, una criatura híbrida creada por Ozymandias usando genética. La intención original de la otra parte era crear una raza alienígena que se ajustara a su plan, pero en cambio, una mascota especial fue creado. No importa cuándo o dónde ver a una exnovia no es algo por lo que estar feliz. Adrián se encogió de hombros, aunque al Dr. Manhattan no necesariamente le importaban los sentimientos humanos, como el engaño, la traición, los cuernos, etc. Se debe evitar cualquier persona o cosa que pueda causar variables. Un hombre impulsado por su compulsión moral interna a perdonar al asesino que causó la muerte de sus padres, y está dispuesto a ayudarlo a corregir sus errores al final de su vida. Un par de criminales que pueden recordarle el pasado al Dr. Manhattan. Buen partido. Entonces aquí viene la pregunta. La boca de Luke se curvó en las comisuras. Miró a Ozymandias y le preguntó. ¿Cómo vas a encontrarlo? Cada ser vivo tiene un campo de firma único, una huella digital cuántica. Compuesto por las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Adrián parecía confiado. El campo de firma de John ha desaparecido 2 veces. La primera vez, fue el accidente el que creó al Dr. Manhattan, y la otra vez fue causado por mí. Luke asintió. Ozymandias había intentado previamente replicar el accidente experimental que ocurrió al matar al Dr. Manhattan con el generador de campo actual. Pero resultó que este último había aprendido a reorganizar su cuerpo hacía mucho tiempo y no sufrió ningún daño. Después de ese fracaso, hice un estudio más profundo de John y luego descubrí que la superficie de su cuerpo azul era en realidad el resultado de electrones que se escapaban de su cuerpo, dejando un rastro rastreable a esos electrones. Adrián habló elocuentemente y expuso sus planes. Modifiqué la aeronave Night Owl para que fuera lo suficientemente fuerte como para resistir los túneles cuánticos y seguir los senderos que John dejó para encontrarlo. Luke no pudo evitarlo, pero Elogio sonrió y dijo. Hermoso plan. Según la trama original, Ozymandias encontró con éxito al Dr. Manhattan pero no logró persuadirlo de que regresara al universo Watchmen. Continuó jugando a ser Dios. Entonces, señor Adrian Bate, yo también tengo un plan. ¿Quieres oírlo? ¿Quieres decir que puedes detener esta guerra que destruiría a la humanidad? Ozymandias miró con recelo a Luke, que sonreía y tarareaba. La mitad de esta pregunta fue en realidad una prueba para obtener más información.
La mitad fue su reacción real, sin creer que la otra parte pudiera hacerlo. Para evitar una guerra nuclear entre dos grandes potencias, confiando en los esfuerzos de un solo hombre, Luke no podría hacerlo a menos que tuviera la fuerza infinita del Dr. Manhattan. Aunque la otra parte había demostrado habilidades similares, como la descomposición material y la transmisión espacial, estaba lejos de ser suficiente. Adrián era una de las personas con más conocimientos del mundo sobre el Dr. Manhattan, sin lugar a dudas. El Pentágono le encargó replicar científicamente la composición energética del hombre azul. Aunque no funcionó del todo, probablemente podía entender lo poderoso que era el Dr. Manhattan. Ese es un poder desesperado e imbatible. ¿Sabe usted, señor Anónimo? John me dijo una vez que podía caminar sobre la superficie del Sol, viajar por el espacio y transformar un planeta. Las palabras de Ozymandias contenían una pizca de burla, haciendo deliberadamente una expresión de desprecio, para ver si podía despertar las emociones de esta persona desconocida. Pero estaba decepcionado y la otra parte se mostró indiferente, sin el más mínimo enfado. Tal vez no lo crea, señor Bate. Tuve la experiencia de adentrarme profundamente en el núcleo del Sol. No es la gran cosa. Luke se encogió de hombros y se rió entre dientes. No hace mucho, él y Sentry se soltaron y lucharon con todas sus fuerzas. Ambos cayeron en el centro del Sol. También podría considerarse como pasar algún tiempo bajo el Sol, no mucho peor que el Dr. Manhattan. Señor Bate, todavía nos queda 1 hora y 20 minutos. Luke continuó ejerciendo presión y agregó. Si aceptas las condiciones y estás dispuesto a cooperar, puedo deshacerme de la próxima guerra nuclear en 40 minutos. Ozymandias rara vez dudaba. No podía decir si lo que dijo Luke era cierto o no. ¿Solo necesitas este dirigible Nite Owl? Adrián estaba muy confundido. Si la otra parte estaba tratando de abandonar este universo, entonces con su fuerza, no necesitaba hablar con él al respecto. Además, las huellas que dejó el Dr. Manhattan, son coordenadas. Añadió Lucas. Según la historia original, Ozymandias viajó al universo principal y conoció al Lex Luthor. Fue apodada la reunión de las dos personas más inteligentes del mundo. Entonces, Batman cayó en una trampa y el Caballero Oscuro de Gotham fue brutalmente golpeado. Pero todo eso no tenía sentido. El Dr. Manhattan estaba interesado en el cambio del universo principal y la existencia de Superman. El hombre azul estaba haciendo una observación sin precedentes y no prestó atención a la persuasión de Ozymandias. Necesito volver y arreglar algo con el Dr. Manhattan. Lucas lo dejó claro. La razón por la que no lo tomó por la fuerza. Porque la gente inteligente como Ozymandias sabría elegir. Además, ¿por qué tienes que empuñar los puños cuando puedes hacer tratos? Como hechicero supremo, la negociación es una habilidad básica. No es demasiado tarde para cambiar la situación si hablar de ello no funcionó. Además, Luke necesitaba a Adrian Bate, que era la mejor pieza de ajedrez contra el Dr. Manhattan. Entonces quiero saber, señor Anónimo, ¿cómo va a detener la guerra? Rusia tiene un total de 3.530 bombas nucleares. Aunque solo se lance 1/3 de ellos, serán suficientes para abrasar el continente norteamericano. Ozymandias expresó sus dudas y esperaba que Luke pudiera darle una respuesta razonable. Sin incluir el ataque nuclear planeado por el Pentágono, supongo que Estados Unidos lanzará al menos 1000 bombas nucleares contra Rusia. Esta es una confrontación entre Oriente y Occidente, y no hay nada que los simples mortales puedan hacer al respecto. Si la situación no fuera tan mala, Adrián no habría tenido la loca idea de traer de vuelta al Dr. Manhattan. La persona más inteligente del mundo, ante los momentos finales del reloj del juicio final, sintió profundamente su impotencia. En primer lugar, interceptaré todas las bombas nucleares lanzadas por Rusia y Estados Unidos en 10 minutos. Luke usó un tono ligero para hablar sobre una tarea que sería imposible de realizar para una persona normal. Luego vuela al Kremlin o a la Casa Blanca y dedica 15 minutos a convencer a los presidentes de ambos países. Honestamente, soy pacifista. He persuadido a muchos intrigantes y personas ambiciosas que quieren gobernar el mundo e iniciar guerras. Así, los presidentes definitivamente se convencerían y dejarían de lado sus prejuicios. Todo se resolverá con satisfacción. ¿Está satisfecho con esta respuesta, señor Bate?
Incluso una persona profunda y talentosa como Ozymandias no pudo evitar sentirse impactada por lo perfecto de Luke. Plan. Su boca se abrió ligeramente y preguntó con incredulidad. ¿Es así de simple? Es tan simple como eso. Luke frunció los labios como si fuera solo un pequeño problema que pudiera resolver fácilmente. Intercepta la bomba nuclear y habla con el presidente del país. Durante 40 minutos. Adrián estaba un poco estupefacto, incapaz de pensar con claridad. Si estas palabras no hubieran salido de la boca de Luke, las habría descartado como las divagaciones de un loco. Créame, señor Bate, tengo mucha experiencia en desempeñar el papel del tercer polo del trípode que equilibra el mundo. Ozymandias no supo cómo responder a las seguridades de Luke. Este hombre era un loco irracional o un dios que descendió a la Tierra. Parece que todavía no lo puedes creer. Tu imaginación está limitada por tu escaso conocimiento. Luke levantó la vista para ver la hora. El reloj redondo que colgaba dentro de la base secreta hacía tic-tac. El segundero saltó de segundo a segundo y el tiempo pasó lentamente. Como gesto de buena fe, no me importa pagar un poco por adelantado. Quebrar. Luke chasqueó los dedos y el espacio a su alrededor tembló cuando abandonó la base secreta en las alcantarillas. Ozymandias se sentó, congelado en su lugar, con las manos ligeramente temblorosas. En lugar de estar asustado por la habilidad especial de Luke de movimiento instantáneo y transmisión espacial, había una emoción incontrolable en su interior. Tal vez haya más de un dios para la humanidad. Adrián mantuvo sus ojos fijos en el reloj redondo que colgaba de la pared y su cuerpo permaneció inmóvil como si esperara algo. 10 minutos después. Luke regresó a la base secreta. Hecho. El joven parecía haber ido a un restaurante elegante y haber comido mucho. Ozymandias, que estaba sentado frente a él, movió la nariz y percibió un leve olor a humo de tabaco. ¿Interceptaste todas las bombas nucleares de Estados Unidos y Rusia? ¿Cómo hiciste eso? Adrián se levantó y rápidamente encendió el conjunto de monitores con televisores y radios externos. Todo tipo de información llegó a sus oídos. Como dijo Luke, las bombas desaparecieron incluso antes de que abandonaran el país. Ni siquiera la explosión, el resplandor, las consecuencias, aparecieron. Es solo un aperitivo. Las comisuras de los labios de Luke se curvaron como si acabara de hacer algo trivial e insignificante. Ahora volvamos a las negociaciones. Capítulo 474. Juego del tiempo y el espacio, aguas arriba y aguas abajo. Una gran crisis que podría destruir el mundo terminó así. En el momento en que el reloj se acercaba a cero, parecía estar sujeto por una gran manecilla y simplemente dejó de girar. Las bombas nucleares que estaban listas para ser lanzadas desaparecieron y no detonaron, lo que provocó el pánico entre las autoridades estadounidenses y rusas. Como un evento paranormal repentino, fue particularmente extraño. ¿Dónde están nuestras bombas nucleares? Está todo lanzado. ¿Por qué se han ido? Los departamentos de inteligencia de varios países ralentizaron las imágenes de vídeo capturadas por satélites, buscando pistas cuadro por cuadro, y finalmente encontraron una figura vaga. ¿Podría ser el Dr. Manhattan? Cuando los dos presidentes recibieron la noticia, no pudieron evitar establecer la misma conexión. El dios. ¿Quién dejó la Tierra y desapareció por mucho tiempo? ¿Había vuelto? Los jefes de Estado, cegados por la guerra, los intereses y la codicia, parecían como si les hubieran echado un jarro de agua fría sobre la cabeza y se calmaran instantáneamente. La humanidad se ha detenido. Están al borde del precipicio y por el momento no darían el último paso. Luke regresó a la base secreta. Todas las bombas nucleares lanzadas fueron colocadas en su inframundo por el momento. Obtuvo casi un tercio de los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia a cambio de nada. Fue una gran cosecha. Si hubiera una oportunidad en el futuro, podría usarlos para limpiar todo. Lanzar miles de ojivas nucleares a la vez debería ser muy eficaz. ¿Realmente lo hiciste? Ozymandias no podía creerlo, pero tuvo que aceptar este hecho por la información transmitida desde las pantallas. Detener una guerra nuclear no es gran cosa. Luke parecía tranquilo, como si acabara de hacer algo trivial. Si tenía la intención de mostrar sus logros.
Una vez ayudó a los Vengadores a derrotar a Thanos, cambió el futuro con un chasquido de dedos, reprimió a Mephisto, ganó el primer lugar en la batalla suprema del hechicero y salvó los 9 reinos matando a la serpiente. Comparado con lo que había hecho antes, una guerra mundial entre el bando del este y el bando del oeste no era nada. Esto no es permanente, señor Bate. Luke sonrió y susurró. Para criaturas complejas como los seres humanos, no intenten eliminar sus malos hábitos. Eso es algo que ni siquiera Dios puede hacer. Envió el diluvio para purgar a los injustos, pero al final, avaricia, ambición, deseos egoístas. Siguen creciendo sin control en esta tierra. Los ojos de Adrián brillaron. Él no habló. Era una combinación del ex Luthor más Batman, con excesivo narcisismo y arrogancia, y cerebro y poder ejecutivo a juego. Además del complejo de Salvador profundamente arraigado, era imposible que nadie se deshiciera de sus creencias internas. Volviendo al tema, la aeronave Niteoul y los datos para rastrear las coordenadas del Dr. Manhattan. Yo me quedo con esos. Luke extendió las manos para mostrar que era hora de pedir una compensación. El Dr. Manhattan subestimó la sabiduría y las acciones de Ozymandias, pensando que todo estaría bien si se exiliaba del universo Watchmen. Si no me equivoco, señor Anónimo, usted no vino aquí voluntariamente, ¿verdad? Ozymandias nos movió. Como hombre sabio, estaba muy consciente de cierta información útil a través de conversaciones anteriores. Así es. Luke admitió eso libremente. Fue engañado por el Dr. Manhattan, lo cual no fue nada humillante. A pesar de que Metron, uno de los nuevos dioses, estaba sentado en la silla Mobius hecha por el antimonitor, el hombre azul todavía lo aniquiló. Si no fuera por el cuerpo de Superman y el 10º metal en él, que posee un rastro del poder del origen del universo, quizás el Dr. Manhattan adoptaría una solución más brutal y directa para la variable más importante. Entonces, incluso si regresas al universo de Jon, es posible que puedas luchar contra él. Adrián señaló el punto clave. Es decir, cómo Superman debería derrotar al Dr. Manhattan en esta etapa. A menos que obtuviera la carta superior de Cosmic Armor Superman o Golden Superman. De lo contrario, no sería una amenaza para el hombre azul. Tengo mi propio plan. Los labios de Luke se alzaron. Podía entender el significado de las palabras de Ozymandias. La gente inteligente siempre fue implacable. Cuando supo que había un espacio más amplio más allá del universo Watchmen, el mundo era más grande de lo que pensaba. Adrián, naturalmente, también quería verlo. Desafortunadamente, no pudo satisfacer la idea del otro por el momento. Si participas en este juego, es posible que te decepciones. Luke miró la enorme variedad de monitores detrás de Ozymandias. En las noticias, todos los países revelaron una situación turbulenta y caótica. Aunque la guerra se detuvo temporalmente, un creciente fuego de violencia quemaba y destruía todo. El mundo necesitaba un líder que les mostrara el camino correcto. En primer lugar, no tengo ninguna intención de confrontar abiertamente al Dr. Manhattan. Luke extendió un dedo y habló con una sonrisa. El hombre azul estaba observando el nuevo 52 completamente reiniciado. No importa si aparecía en algún universo paralelo o en cualquier línea de tiempo, él lo notaría instantáneamente. El Dr. Manhattan estaba basado en los confines superiores del tiempo y el espacio y podía borrar fácilmente su existencia reescribiendo la línea de tiempo si así lo deseaba. Incluso si Luke tuviera una manera de escapar, siempre estaría en una posición pasiva. No era prudente cargar con sus propios defectos y competir con las fortalezas de su oponente. Entonces, el plan de Luke era determinar las coordenadas del universo principal rastreando las huellas del Dr. Manhattan y aterrizar en el espacio-tiempo reiniciado antes de que ocurriera el Flashpoint. Debido a su apariencia, se generaría una nueva rama en la línea de tiempo fija original. Es como dos bifurcaciones en el mismo camino, que al final apuntan al mismo destino. Luke, con una sonrisa relajada, dijo con calma. Yo estoy en la corriente abajo del tiempo y el espacio, y él está parado en la corriente arriba. Después de un largo viaje, tarde o temprano nos encontraremos. Hablando francamente, espero con ansias la expresión del Dr. Manhattan cuando descubra que todo lo que ha observado se ha convertido en una burbuja ilusoria. El corazón de Ozymandias dio un vuelco y retiró su intención de continuar la negociación. La intuición le decía que forzar la suerte podría acabar mal.
Este caballero anónimo, como el Dr. Manhattan, no toleró sus diversas acciones por razón y reflexión serena. Sin embargo, señor Bate, ¿le gustaría considerar unirse a mí? Luke se dio la vuelta y arrojó la segunda ficha sobre la mesa. Abrió la palma de su mano y apareció un brillante anillo de poder de voluntad. Esa brillante luz verde iluminó el interior de la base secreta como una hermosa esmeralda. El mundo necesitará un segundo intento, pero a mí no me interesa desempeñar ese papel. En ese momento, Luke, como un demonio convincente, sonaba persuasivo. ¿Quién más podría ser más adecuado que tú? Un villano natural que puede sacrificar una pequeña parte. Y salvar una gran parte. Sin ninguna carga psicológica, un rey frío que no tiene compasión ni debilidad en su corazón. Este anillo puede convertirte de un mortal a un dios. No le cuesta mucho, señor Bate. Los ojos de Adrián estaban firmemente fijos en el anillo de poder de la voluntad. Como una joya de primera clase, no podía apartar los ojos. Luke sonrió. Me temo que incluso la persona más inteligente del mundo no pudo resistir la fuerte tentación que conlleva tener más poder. Como Lex Luthor, haciendo todo tipo de investigaciones sobre Superman, tratando de robar el poder de la otra parte. No se puede tener sabiduría y fuerza al mismo tiempo. Cuanto más sabio era uno, más quería ser fuerte. Bajando la mano, el anillo de poder que originalmente pertenecía a Sinestro flotó suavemente en el aire. Entonces, la luz deslumbrante estalló, iluminando el hermoso rostro de Ozymandias. Se determina la forma de vida inteligente. Adrián Bate de este universo. Tienes una fuerte voluntad para superar el miedo. Bienvenidos al Green Lantern Corps. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Sabel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.